Saludo muy especial para nuestros televidentes a través de Teleamiga Internacional. Es un gusto que ustedes estén acompañándonos en este nuevo programa de Vamos a contar historias con Javier Hernández. Y es un gusto además el poder tener a un gran historiador, a una gran persona que viene de una descendencia importante de las familias más trascendentales del país. Estamos hablando de Diego Fonnegra Tovar, que en este momento es el director de la Casa Museo de Francisco de Paula Santander, que está en la carrera séptima con calle 150, y a la cual los invitamos a todos ustedes para conocer parte de la historia de Colombia y que además tuvo gran impacto en toda Hispanoamérica y a nivel internacional. Y estamos precisamente en dos espacios maravillosos. Primero, este es el lugar, el recinto, donde se reúne la Academia Santanderista y donde aquí salen muchas ideas y se recupera bastante de la historia que infortunadamente ha sido olvidada. Y además estamos en la casa de la Hacienda El Cedro, una casa que tiene más de 400 años, pero que sea Diego precisamente quien nos cuente. Un saludo, Diego, muy especial y acompañándonos de un personaje maravilloso. Que sea usted Javier, quien muchas nos cuente. gracias, muy amable por estar en vincularme a este programa. Vamos a hablar de una de las viejas haciendas, El Cedro. Es un capítulo de don Pacho Fernández, Bello, nacido en Salazar de las Palmas, el norte santanderiano. Nació en 1850-52. Creó la fábrica de textiles más grande que tuvo Colombia, con la heladería, que era Textiles Samacá en Samacá, Boyacá, cuando viene. La ferrería fue una fábrica y uno de los principios tal vez de coltejer en Colombia, porque siempre hablamos de textiles, vamos a Antioquia, en vez de pensar aquí en Samacá, Boyacá, con esa famosa ferrería. Una fábrica maravillosa, le prestó un plan de desarrollo inmenso a Colombia, y es así como en el año 1930 se revienta la represa del Rabanal, sí, y eso generó el deterioro de esa famosa fábrica. Emigra a la capital de la República, adquiere lo que fue la famosa hacienda El Cedro, el Salitar y San Rafael, y quedó una haciendita desde la 127, 168, desde la parte de la Boyacá hasta la parte alta del Cerro La Calera, y esa parte final del Cerro La Calera era lo que limitaba con el patronato de los Tovar y Buendía, que fueron los dueños de lo que fue Hacienda de La Calera, y prácticamente llegaba esa hacienda hasta Huasca. Entonces y el paisaje típico aquí era campos de trigo, cebada, humedales, verde. Eso era el paisajismo que realmente tenía la sabana de Bogotá. Hace una labor maravillosa en todo lo que fue Hacienda del Cedro, que había nacido desde la época de Gonzalo Jiménez de Quesada. Con Antonio Díaz Cardoso, que fue el capitán que vino con Gonzalo Jiménez de Quesada, nacería lo que fue Hacienda del Cedro, hoy en día convertida en centro cultural. Construye las 5 casas. La casa central, que es esta tipo colonial andaluz, tapia pisada, paredes de adobe doble de 90 centímetros a 1,6, 47 estancias, que es el número de cuarticos que tiene esta casa en los 2 niveles, con sistemas de contrafuerte, que es donde va soportado todos los ventanales de la casa. Y eso tiene una explicación muy lógica, que el sistema que se construye esta casa es como se construyen las grandes fortalezas. Lo vamos a ver en los temas que vamos a tratar, porque se construye también en un sistema de fuerte, porque en esos sistemas anclaban los cañones tanto arriba como abajo y le quedaba exactamente una fortaleza. Por eso es que la casa no tiene muchas ventanas a la parte interior. Construye la pequeña capilla doctrinera, Nuestra Señora de la Sabana, que es la patrona de la Sabana de Bogotá. Un establo, que era en la 153, como con
octava, novena, y en la parte alta tendrían lo que fue la casa de servidumbre, que era llegando a la 153 como con octava, cerca donde fue cementerio indígena. De eso no queda ni rastros ni vestigios. Y el molino, que quedaba en la parte alta, que era donde invitaba los huéspedes que traía esta hacienda, se alojaban en esa carta, en esa Estancia, casa, claro. en esa estancia. La hacienda comienza a desarrollarse maravillosamente, pasan unos años maravillosos de la hacienda del Cedro. Después, cuando fallece don Pacho Fernández, su hijo, Jorge Fernández Parra, terminó heredando Hacienda del Cedro. Cuando esto venía, digamos, 140, 158, autopista hasta la parte alta del Cerro La Calera. Jorge Fernández Parra es casado con Leonor Fonnegra Suárez, la bisnieta del general Santander. Y desde ahí amarraron la historia de la Hacienda del Cedro al general Francisco de Paula Santander. Se desarrolla, fallece Jorge, pasa Leonor, fallece Leonor, entra a heredar Hacienda del Cedro su hija Cecilia Fernández de Palín, presidenta de la Sociedad Santanderista de Colombia, porque es la que reactiva además la Sociedad Santanderista de Colombia, la cual había sido creada por Alfonso López Pumarejo, por iniciativa de mi bisabuelo Luis Fonnegra Posada, crea la Ley 36 de 1936, nacería la Sociedad Santanderista de Colombia para honrar la memoria, vida y obra del general Santander, el cual se ha dado por pedacitos en la parte de la historia. En esa historia, Diego, vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento, pero es importante hablar también de que usted viene a formar parte de la quinta generación del general Francisco de Paula Santander y que tenemos la fortuna además de contar todavía con doña Cecilia de Pallini. Sí, señor. Vamos a hablar de estos temas cuando regresemos. Vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández. Qué gusto que ustedes nos estén acompañando. Bienvenidos a Teleamiga Internacional. Retomamos entonces, Diego, cuando hablamos de que usted es la quinta generación del general Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, el intelectual colombiano, de doña Cecilia de Pallini, pero además también vamos a hablar un poco de qué se cultivaba acá, cómo vivían un poco las personas y de aquellos momentos un poco difíciles también que se han vivido en esta hacienda. A ver, Javier, yo venía de trabajar con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Soy la quinta generación del general Santander. Mi hermano es mi abuelo Luis, es el hermano de mi tía Leonor, la mamá de doña Cecilia Fernández de Palín. Trabajé 27 años con la Alcaldía Mayor de Bogotá y cuando salí de la alcaldía, en la época del profesor Mocus, Cecilia inmediatamente me llamó a que formara parte del Museo General Francisco de Paula Santander. Reemplacé a doña Marta Lemus, que estaba directora del Museo General Santander, en el cual en ese momento eran 3 salitas pequeñas, que era la sala de recibo, habitación de descanso, un pequeño oratorio, ¿sí? Eso era lo que se tenía. Y en ese momento comenzamos a trabajar en un plan de desarrollo, de rehacer la parte del Museo General Francisco de Paula Santander, y vamos integrando toda esa parte que hoy en día funciona actualmente en el Centro Cultural, que es la sala de recibo, habitación de descanso, oratorio, el estar de doña Sista, Hacienda del General Santander, la Villa del Rosario de Cúcuta, todo el proceso del 1810, que es por donde nosotros comenzamos la historia, que es la Casa del Florero, porque muchas veces la historia nos la cogen con nivel nacional y se nos vuelve la independencia nacional. La Casa del Florero es Bogotá. Claro. El acta de independencia del 20 de julio de 1810 se firmaría en la capital de la República. Sí. Por eso es muy importante que hoy en día nuestros jóvenes
que desgraciadamente la parte de la historia no la llevan porque no les nace, y un país sin historia no es país. Efectivamente. Por eso la importancia también de conocer estos lugares que la gente pasa y a una casa grande con unas rejas, pero no tiene mayor significado. Pero justamente a través de Vamos a contar historias con Javier Hernández, estamos conociendo qué hubo en todo este territorio, por ejemplo, cómo vivían las personas en esta hacienda, qué cultivaban y qué pautas tuvo esta casa al colocarlo de la forma como usted lo contó al inicio, que era para poder apoyar los cañones y que era como un fuerte también. A ver, la casa, como les decía, tuvo doble función, es decir, es una casa que quedaba muy a trasmano de Bogotá. Acuérdense que el centro de Bogotá es la calle 26, la parte final, los extramuros de Bogotá era la calle 26, que precisamente en la calle 26 se inaugura el cementerio central de Bogotá con los restos del hijo del general Santander, que a las 2 horas y media de haber nacido, con los restos de ese muchachito se fundaría el cementerio de Bogotá en la calle 26. En ese momento el general Santander ostentaba el título de primer presidente electo de la República de Colombia. Volviendo a nuestro cuento de Hacienda del Cedro y su fortaleza, como estaba concebido el centro, no se les olvide lo que fue Hacienda del Cedro y lo que se denomina la batalla de Usaquén. Estamos hablando de 1861, cuando Tomás Cipriano de Mosquera enfrentó al ejército entre centralistas y federalistas para sacar las tropas acantonadas de Mariano Ospina Rodríguez, que estaban aquí. Fue el primer incendio que tuvo por el lado norte de la casa. La casa ha sufrido 2 incendios, ese y antes del desarrollo de la carrera séptima, que aquí al frente había un restaurante muy famoso que tuvo la ciudad de Bogotá, que se llamaba El Velero. Hagan de cuenta el buque insignia Gloria parado sobre la carrera séptima. Muy bonito. Ese buque se incendia y ese fue el incendio que le ocasionó a la casa por este costado, y de ahí la casa quedó en el abandono hasta llegar al 78, que vino la restauración del Centro Cultural Hacienda del Cedro, Casa Museo General Santander. Esa restauración duró del 78 al 82. Ahí se fundó el museo, se reinaugura la casa, la capilla un año más adelante, la capilla doctrinera, que fue donde comenzó el adoctrinamiento y el paso del indígena hacia la religión católica. Hay otro aspecto muy importante cuando hablamos de la religión católica, a través de esas capillas, que eran capillas de 25 o 30 personas, así como está la del Chorro de Quevedo, sí, que esa virgen, a través de la devoción, en los años 1600 azotaba un polvillo a los cultivos de trigo y cebada, que era la parte predominante de la economía nacional. A la sabana de Bogotá, la Virgen parece que les hizo el milagro, y aquí comienza una devoción muy grande hacia la Virgen del Campo, que a través del tiempo, en los años 1780, logra esa Virgen ser la propietaria y hacendada, la dueña de la Hacienda del Cedro. Cuéntenme ustedes que conocen la parte de la historia, ¿qué virgen se vuelve hacendada? Claro. A esa parte curiosa la tenemos nosotros, porque ¿quién firma por una virgen? El Papa, el Virrey, quien ordenaba esa parte. Y es así que eso logra varios, digamos, dueños que pasaron antes de llegar don Pacho Fernández a la Hacienda del Cedro para darla así. Hoy en día, pues, su hija Cecilia Fernández de Palini, ella es Cecilia Fernández Fornegra de Palini, que es la tataranieta del general Santander, es la 4ª generación, y aquí lleva dedicada a ella 50 años a tener esta parte patrimonial, porque la casa, con el plan de desarrollo de Bogotá, querían demolerla, seguir las construcciones de edificios, pero no se les olvide que otra parte que tiene importantísima, don Pacho Fernández, el abuelo de doña Cecilia, es que Rafael Reyes lo nombra director de telégrafos y correos, como decir, ministro de comunicaciones de esa época. Aquí nacería lo que fue el famoso magneto de telefonía, y fue la primera hacienda, indudablemente, que tuvo comunicación con el Palacio de San Carlos. Desde acá. Desde aquí directo.
que era comunicarse, no era tan fácil, pero se comunicaban porque allá contestaba alguien y muchas veces era una persona que estaba atendiendo un servicio y volvía y cortaba la llamada. Eso tiene varias anécdotas, digamos, de esa parte. Yo sé que el tiempo en esto, Javier, es muy importante. Infortunadamente. Entonces es muy limitado. Esperamos tenerte en otra conferencia. Claro que sí. Para hablar de los modelos educativos que se sucedieron y todas esas partes aquí, porque un pueblo culto es un pueblo libre. Mientras eso no pase, Colombia no va a salir de lo que está pasando. Por eso aquí es un centro importante de desarrollo de la comunicación, de la educación, del pensamiento, de la ideología, de la religión, de la espiritualidad. Estamos en parte fundamental del centro de desarrollo en todos los temas, no solamente de Bogotá, sino de todo Colombia, y como decía inicialmente, que irradió a todos los países hispanoamericanos porque hubo mucho vínculo de todo hecho. Vamos a hablar entonces, cuando regresemos, después de esta pausa, regresamos a seguir hablando de qué era la casa y ya cómo fue esa confrontación en esa guerra de Usaquén, donde estuvo implicada la hacienda totalmente y que ocasionó uno de esos grandes incendios que acabó con esa parte donde estaban los cañones. Ya regresamos con Vamos a contar historias con Javier Hernández. Regresamos a Vamos a contar historias con Javier Hernández y nuestro invitado especial. Podría decir, sin temor a equivocarme, que es el gran personaje que tenemos porque no solamente es de la tradición familiar que tenemos en el país con el general Francisco de Paula Santander, sino que además estamos en una de las casas más antiguas, en los espacios más antiguos y que ha tenido mucha incidencia en todos los temas de desarrollo de Colombia y de lo que fue anteriormente la Nueva Granada. En ese proceso, ¿cómo podemos ir definiendo la hacienda? ¿Cómo se ha proyectado ante el mundo? Y en este momento, ¿qué importancia tiene también para Bogotá y para Colombia? A ver, pues la Hacienda del Cedro, acuérdate que ha pasado por varios periodos de transición muy complejos, porque hoy en día es el monumento nacional más antiguo que hay al lado norte, es esta casa, según el decreto 775 del Ministerio de Educación Nacional, declarándola monumento nacional. Y después hubo el complementario de un bien cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces hemos tratado de restaurarla conservando todo lo que es original de la casa. Si ustedes recorren toda la casa van a ver sus pisos, sus ventanas, la alarma que tiene la casa en todos los pisos, el rechinar de esos pisos y esas 17 salas que tiene de exposición en el segundo piso, pues es lo que la hace muy agradable al público que nos visita. ¿Y la chimenea? Con las famosas chimeneas, que eran chimeneas encantadoras, porque son chimeneas, la casa tiene actualmente 3 chimeneas, esta que es la de la sala de juntas de la Sociedad Santanderista, la de la doctora Cecilia Fernández de Parini cuando nos acompaña aquí en el Centro Cultural, y la de la tasca en el primer nivel que tiene la casa. En los salones de abajo tienen los nombres de las hijas del general Santander, el Cistatulia de Clementina y el Gonzalo Jiménez de Quesada por la parte norte de la casa, nororiental, parte de arriba, en el cual está centrado una famosa pileta, que era como todas las casas, tenían piletas, pero tenían las famosas pailas del arequipe, que era donde batían el arequipe, una figura muy tradicional, que eso también se daba aquí. La parte de las capillas, que eran cerca a la parte de la casa. Baños sí nunca tuvo esta parte. Los baños y la cocina, acuérdense, eso quedaba a una cuadra, más o menos. Entonces, pues... Eran los desplazamientos. Esos eran los desplazamientos, correcto. Entonces, con Cecilia, pues es la obra que lleva haciéndola hace 50 años. Nuestra presidenta emérita hoy en día de la Sociedad Santanderista,
hoy en día que estamos en procesos de recuperación, sobre todo una parte fundamental, cómo recuperamos la historia de la ciudad y del país y la mayoría de sus personajes que han tenido que ver con la Hacienda del Cedro. Dentro de esos personajes, ¿a cuáles personajes destacamos y podemos reconocer dentro de esa historia, dentro de lo que hablábamos también antes de la emisión de este programa, que era cómo hacemos entender que no debemos y no podemos ser un país dividido dentro de una amalgama de ideas, conceptos, pero que viene de una gran trayectoria intelectual? Y lo vemos en todos los libros y muchos más que seguramente tuvo que leer Francisco de Paula Santander, no solamente acá, sino en su periplo por Europa. Acuérdense que con el general Santander Javier nace la educación pública en Colombia. Funda 621 instituciones de carácter educativo. Universidades del Cauca, Antioquia, Central Nacional, Museo Nacional, Biblioteca Nacional, Infantería de Marina, colegios, colegio náutico, 26 colegios santanderinos, casas de cultura y educación, los cabildos indígenas. A lo largo y ancho del territorio nacional no eran destinados a una parte. Después vamos a verlos en la Constitución de 1821, que es la que consagró esa parte. Sin embargo, Bogotá hoy en día debía ser una ciudad bilingüismo. El bilingüismo y la gratuidad en la educación fueron ejes centrales del general Santander, y eso no lo estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque uno con un cuatrenio no alcanza a vislumbrar un país, y un país tan complejo como Colombia. Tú lo ves con López Pumarejo. Acá están precisamente los personajes en la pared de quienes han formado parte no solamente de la casa y de a su vez cómo la casa ha aportado para esa intelectualidad que se mantiene aquí con la Academia Santanderista de Historia y que se va recuperando cada vez más y fortaleciendo. Correcto, aquí vamos, todos comencemos con el López Pumarejo, creador de la Ley 36 de 1936, en el cual crea la Sociedad Santanderista, por iniciativa de mi bisabuelo Luis Fonnegra Posada. Después el presidente Eduardo Santos se la ratifica a Luis, sigue en ese manejo de la Sociedad Santanderista. Después viene lo que sería mi abuelo Luis Fonnegra Suárez. Él continúa con la sociedad. Después viene ya doña Leonor Fonnegra Suárez, la hermana de Luis, y con Leonor Fonnegra ya se va a acercar, era una líder dirigente política de esa época. Estamos hablando que con Leonor Fonnegra se desarrollaría lo que fue el voto de la mujer en Colombia en los años 57, en la época de Rojas Pinilla, que mi tía Leonor iba dando hasta la época de Rojas Pinilla, porque en ese momento tenían un grupo muy grande de mujeres intelectuales, y cuyo conferencista central era el doctor Carlos Lleras. Esa era conferencias de 5 de la tarde, 11 de la noche, regularmente. Constituye un movimiento que se llama Alianza Liberal Femenina para empoderar a las mujeres, con el apoyo de María Currea de Haya y toda esa parte, y es así como en los años 60 viene a poder efectuarse el voto de la mujer en Colombia. Eso lo retomó doña Cecilia Fernández de Falini años más adelante, creando otro movimiento más popular, que era esa parte, para que siguiera empoderando a las mujeres y su participación activa en la vida política, ya que muchas veces eso no ha sido muy claro, no se ha dado, se ha presentado para roces, peleas, por dividámoslo el país. No, eso no es un frente nacional. Cada 4 años no, ojalá tenga más mujeres participando en la parte política y gente que realmente le nazca al país, lo quiera, porque es que muchas veces eso es lo que nos ha desunido en vez de unir. Después pasa otro personaje muy importante, Horacio Rodríguez Plata, como miembro de la Sociedad Santanderista, presidente de la sociedad. Después pasa ya Carlos Lemos, que estuvo encargado de la sociedad un periodo grande. Después vamos a ver al que era el presidente de la Academia Colombiana de Historia, que pasa aquí 2 periodos.
Y ya después viene Olimpo Morales Benítez, hijo de Otto Morales Benítez, también tuvo 2 periodos muy destacados aquí en la parte de la sociedad. Hoy en día el padre Juan Diego Jaramillo, el del Minuto de Dios, está encargado de la sociedad santanderista hasta este momento que llegue la reelección de la nueva junta directiva de la sociedad para retomar el cuento que vamos. Bueno, de esta manera terminamos, vamos a contar historias. Muchísimas gracias, doctor Diego Fonegra. Ha sido un gusto, un placer y estaremos hablando obviamente en otro programa sobre el Museo Francisco de Paula Santander. Muy amable por la participación. Javier, muchas gracias y quiero hacerte entrega del legado de don Pacho Fernández, el libro que editó la Sociedad Santanderista y todo lo que es la vida y obra de don Pacho Fernández y la hacienda El Cedro, hoy en día Centro Cultural Casa Museo General Santander. Muchísimas gracias, muchas gracias. Javier, muy placer amable haberlos tenido aquí. No, y agradecerles a ustedes y nos estaremos entonces encontrando en próximo Vamos a contar historias con Javier Hernández. Muchas gracias también a nuestro productor Edgar Jaime y a todo el equipo de trabajo. Hasta la próxima.